Bien, pues como coordinador de los equipos seniors y juveniles de fútbol sala del club, pues bueno, vamos a hacer un poquito un repaso y una valoración, equipo por equipo. Empezamos por el Juvenil B. Juvenil B con Juan Ortega, conocido como Chano, como entrenador. Bueno, es un equipo donde teníamos juveniles de diferentes edades, de primer año, de segundo, de tercero. Han hecho una temporada discreta, han hecho una temporada de formación, de aprendizaje, de conocer lo que es la categoría federada. Algunos jugadores venían de las categorías escolares. Bueno, en principio pasamos con un aprobado justito la temporada. Juvenil A. A día de hoy nos la jugamos este próximo sábado día 15, el día de la cena. Esperamos que tengamos un ascenso más. Última jornada va a Campo del Canet y nos jugamos el subir a la Liga Nacional de Juveniles. La verdad que espectacular la temporada del equipo de Dani Chao. El objetivo de principio de temporada era mantener la categoría y estamos llegando a la última jornada con opciones de ascenso, por lo tanto ya está todo dicho. Ha formado jugadores que pasarán al Senior B y tenemos bueno, pues una cantera y un equipo preparado para el año que viene también. Si en caso de dar el salto al juvenil nacional tendremos un equipo preparado, ¿no? Tenemos unos jugadores ahí que darían la talla en la categoría. Senior B, objetivo cumplido, mantener la categoría, tercera división, quedamos en mitad de tabla. Preparar jugadores para el primer equipo. Óscar Agustillo, Óscar Santaliesta, Carlas Pedrero han estado trabajando con el primer equipo prácticamente más de la mitad de la temporada. Por lo tanto, más que satisfechos con este equipo. ¿Y qué vamos a decir del primer equipo? Senior A, ascenso, temporadón. Llegamos a la última jornada con el segundo puesto asegurado, somos campeones de liga, vamos al playoff, lo superamos con solvencia, encima podemos estar en plata, pues vamos encantados. Empezamos, sí que podemos destacar que la temporada 2013-2014 será nuestra 30ª temporada participando en competiciones federadas y escolares, es decir, nuestro 30 cumpleaños. Vamos a tener dos equipos en plata, el senior masculino y el senior femenino.